Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más en nuestro Vicas en casa. Bueno, no veo a nadie conectado, entonces voy a ir saludando porque no estoy viendo a nadie en este momento. Entonces no sé si es mi celular o es que no han llegado. Pero igual vamos a iniciar este tiempo con oración y vamos a pedirle a Dios que sea dirigiéndonos en este momento y que podamos adorarle y bendecirle. Padre, gracias te doy, Señor, en este momento por cada persona, Señor, que se va a conectar a lo largo de esta transmisión, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Dios, conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te damos por este día, Señor, por nuestro trabajo, Dios, aún en medio del frío, Señor, que hizo esta tarde, Señor, sabemos que contamos con tu bendición. Y hoy ya, Señor, todos resguardados en nuestros hogares, te pedimos, Dios, que tu palabra sea ministrando a nuestros corazones, Señor, y que podamos caminar, Señor, en la bondad tuya, en el amor tuyo y en la bendición que viene de ti. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos y te exaltamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, muy buenos días, buenas noches, don Álvaro Marín, que es el que veo conectado. Nos alegra mucho poder estar acá con ustedes y las personas que estén conectadas también. Esperamos que hoy sea un tiempo especial y que podamos disfrutar de esta siguiente fase de estudio. Ya terminamos la semana pasada la parte donde Pablo nos estaba hablando acerca de la santidad y hoy empezamos un nuevo proceso donde nos habla de restauración, de un proceso de restaurar nuevamente las cosas en Dios, y va a ser un tiempo muy especial. Y por eso el título de la enseñanza en esta noche es El precio del orgullo. El precio del orgullo. Y bueno, si se conectan más personas, porque está Alvarito, y si no, que Alvarito me conteste, mientras que otro lo dé más adelante. La pregunta con la que quiero iniciar es: ¿has llorado y perdido oportunidades por causa de tu orgullo? ¿Qué pasó? ¿Has llorado y perdido oportunidades por causa de tu orgullo? ¿Qué pasó? Entonces esta pregunta sé que nos marca a todos, porque muchas veces sí nosotros hemos tenido situaciones difíciles donde tal vez hemos tenido esas pérdidas fuertes por no haber cedido nuestro orgullo, y hemos perdido de pronto oportunidades en lo sentimental, oportunidades en lo laboral, oportunidades en lo académico, y tal vez hemos tenido que llorar por esas oportunidades que perdimos y después decir: ¡ay, caramba, si hubiera aprovechado esa oportunidad! Pero hoy yo quiero hablar de una nación que perdió esa oportunidad más grande. Digamos que no la perdió porque en Dios hay una oportunidad, pero que fue algo fuerte. Y de eso quiero hablar en esta noche, y por eso el título, El precio del orgullo, y por eso la pregunta: ¿has llorado y perdido oportunidades por causa de ese orgullo? Quiero saludar, ya saludé a Alvarito, a Janet Pineda también, que se está conectando, y a las demás personas que nos están viendo desde sus hogares. Y resulta que hemos terminado el estudio del capítulo 8 de la carta a los Romanos, y Pablo ha hecho una exposición magistral en esos primeros 8 capítulos de lo que para él es la doctrina. O sea, creo que hoy empezamos ya a profundizarlo un poquitico más. ¿A qué me refiero? Que en los primeros capítulos lo que hablábamos era del poder del evangelio, y donde Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Al que cree primeramente, al griego y al judío, a todos es poder de Dios. La segunda parte nos hablaba acerca de la condenación, y hablaba que no importaba si fuéramos impíos, si éramos moralistas o si éramos legalistas, no importaba, todos estábamos igualmente condenados bajo el pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Llegábamos a los capítulos donde nos hablaba acerca de la justificación, y veíamos cómo Cristo había cargado en la cruz del Calvario nuestro pecado, había cargado nuestra maldad, y nos había imputado a nosotros su obediencia, su justicia, su perfección, para que nosotros pudiéramos caminar en el Señor. Y terminamos la semana pasada con la santificación, que es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. O sea, una persona que camina en santidad es la mejor demostración de que realmente es un hombre que ha conocido a Cristo. No son tus palabras, no es el ir a una iglesia, no es dar tus diezmos, no, todo eso es importante, pero lo que realmente es evidencia de que tú has nacido de nuevo es que tu vida sea una vida de santidad y que ahora camines en lo que Dios quiere. Y hoy continuamos con nuestro estudio. Y hoy entramos en un estudio bien profundo, y creo que un poquito largo. Nos vamos a demorar un poquito acá de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. ¿Y por qué largo? Porque resulta que es un paralelo en el que Jesús toma al pueblo de Israel y nos toma a nosotros como gentiles, y empieza a hablar de por qué Israel era Israel en el Antiguo Testamento, qué pasó, cuál es la actitud de Israel con respecto a él.
¿Y por qué nosotros ahora la iglesia somos el pueblo de Dios? ¿De acuerdo? Ahora Israel seguramente tiene un proceso con Dios que Dios lo está determinando, pero lo que sí es cierto, lo que sí no cambia, lo que sí es para todo el mundo, es que solamente el que confiesa a Cristo como el Salvador va a ser el que alcance la enseñanza, ¿de acuerdo? Y en esos temas que vamos a hablar durante, no sé si 1, 2 o 3 semanas, lo que Dios nos va a hablar es de lo siguiente. Y lo primero es que, ¿cómo es que si tenemos un Dios justo, le ha prometido a una nación como Israel sus promesas, le ha prometido redención y ahora no le va a cumplir? Es una pregunta que se puede estar haciendo Pablo, porque ya no es por la ley, sino ahora es por la gracia. Y entonces podría surgir esa pregunta. Después es la exposición que él hace acerca de la justificación. Y entonces los judíos, mirando la suposición, dicen: no, pero espere, ¿cómo así? A nosotros nos llevan pidiendo todo este tiempo que cumplamos la ley, y ahora llega Jesús y dice que solamente el que crea en él va a ser salvo. Y si eso es así como lo dice, entonces solamente por cumplir ese mandamiento o esa fe de creer en Jesucristo, y no necesitan hacer nada más. Y para los judíos esto es bien fuerte en la cabeza. Y entonces, o sea que muchos de los judíos, que al igual que Saulo de Tarso, cumplieron la ley, o sea que si no creen en Jesucristo, no importa todo el cumplimiento que han tenido de la ley, están condenados, no van a tener la salvación. Y en últimas, creo que lo que los judíos están preguntando, o la respuesta es más bien que Pablo quiere contestarle a los judíos, es que en últimas, no importa si se es judío o no, Israel tiene que entrar en la misma fe de Jesucristo. Israel tiene que voltear sus ojos a Jesucristo. Y acá es donde viene el título de la prédica o de la enseñanza, de que el precio del orgullo, ¿verdad? Porque hay un orgullo en ellos, un orgullo de su ley, de su cumplimiento, de pensar que por sus obras están siendo justificados y que no hay ningún problema. Y esa es la posición que ellos están asumiendo, y la cual los tiene en ese momento de desventaja delante de Dios, ¿de acuerdo? Y es allí donde continuamos nuestro estudio. Y hay un texto en Salmos que me gusta y lo quise buscar para esta noche, que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y esto se cumple con todos, judío o no judío, gentil o no gentil, quien sea. Dios atiende al humilde, Dios se acerca al humilde, pero mira de lejos al altivo. O sea, jamás el orgullo va a tener comunión con Dios. Jamás la altivez de nuestro corazón, jamás nuestra soberbia, jamás el pensar que merecemos algo. Una de las cosas que más nos llevan a perder nuestros ministerios en Cristo y a perder los lugares que Dios nos ha dado, es pensar que algo es por nosotros mismos o que somos merecedores de algo. Creo que alguna vez lo comentaba, era en una oración de la mañana de los miércoles, y yo tomaba el texto de Lucas donde dice que somos siervos inútiles cuando hemos hecho lo que nos toca hacer, porque Dios está pidiendo algo más de nosotros. Y tal vez es la actitud que tenemos a veces. Entonces a veces tú conoces al Señor, lo amas, lo quieres, te enamoras de Él, empiezas a caminar en Cristo y empiezas a servir. Entonces voy a colocarme yo como ejemplo, empiezo a servir y empiezo a pastorear y empiezo a predicar y empiezo a dar consejerías y empiezo tal cosa, y un día digo: wow, Dios debe estar muy feliz conmigo, qué bárbaro soy, qué importante soy, y empiezo a hacer reclamos que no debería hacer, porque es que todo lo que yo hago, lo hago es por gratitud a aquel que murió en la cruz del Calvario por mí. Y por más de que yo haga, nunca lo que yo haga se podrá comparar al tremendo regalo que Él me dio en la cruz del Calvario, a la salvación eterna y a todas las bendiciones de las que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo. Entonces por eso Pablo continúa su carta, y en los primeros versículos del capítulo 9 él hace una tremenda declaración, pero es una tremenda declaración donde implícitamente está hablando de sus paisanos, los judíos, y está diciendo lo triste que para él es entender cómo Israel tenía una posición privilegiada, una posición donde ellos eran el pueblo escogido de Dios, y cómo la están perdiendo, cómo la están perdiendo por causa de la dureza de su corazón, por no querer entender, por no querer aceptar a Jesucristo, por no tener la revelación de Dios. Y quiero decirles que voy a ir despacio en esta enseñanza,
porque son temas bien profundos. O sea, ya entendimos la justificación claramente, ya entendimos la condenación claramente, ya entendimos la santificación claramente, pero ahora entra en unos dilemas o en unas cosas bien importantes de nosotros que para mí son importantes que como iglesia lo tengamos, que entendamos por qué usted es cristiano, si puede o no, como decíamos el domingo, perder la salvación o no, si fue usted que escogió a Dios o Dios lo escogió a usted. Y seguramente tenemos que mirar con detenimiento, con lupa los textos que vamos a estar mirando y entenderlos. Así que yo les invito a que usted en estas semanas, así como lo ha venido haciendo, tenga su libreta de notas, tenga su bolígrafo y tenga su Biblia y tenga todo su mente muy abierta para recibirlo. Y es más, que cuando terminemos los chicas en casa, usted pueda irse para su casa, subrayar, mirar, escudriñar, mirar si lo que yo le estoy diciendo es verdad o la palabra le dice otra cosa, porque recuerde que no es mi palabra, yo sé que le estoy diciendo la palabra de Dios, pero que usted mismo la entienda en la revelación de Dios y que entienda o que usted mismo se deleite en la palabra. Yo quiero decirles que para mí este tiempo que llevamos hablando de Romanos, yo creo que el más beneficiado ha sido yo, y una de las razones por las cuales quiero acortar los párrafos de que estudiemos es porque me pasó algo, creo que los últimos 2 domingos me ha pasado. Y es que cuando yo estoy preparando recibo tantas cosas que yo me siento tan enamorado de Dios, tan compacto con Él. Y cuando voy y predico siento que me quedé corto, que me faltó por hablar muchas cosas. Y es porque es una riqueza muy profunda la que tenemos en estas cartas. Así que yo quiero que hoy miremos cómo Pablo se siente triste, porque los judíos, sus paisanos, en lugar de recibir a Jesús y aceptarlo como lo aceptó Él, ellos siguen empeñados en seguir aferrados a sus ritos y a sus tradiciones. Y es más, acá Pablo es un ejemplo de eso. Pablo estaba en eso cuando es Jesús el que se le encuentra en el camino, y en una prédica decía cómo Pablo se estrelló con una luz y esa luz lo cambió, esa luz lo transformó totalmente. Así que los primeros 2 versículos del capítulo 9 de Romanos dicen lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Así que acá estamos hablando de un hombre que está expresando una tremenda agonía. Y a mí me impacta esto. Nos acaba de hablar de la condenación, de la justificación, nos acaba de hablar de la santificación, del gozo que él debe tener por sentirse hijo de Dios. Mas sin embargo este hombre está hablando de una profunda tristeza. Y algo que yo tengo, por cierto, que tengo seguro en mi mente, es que Pablo no es ninguna persona emocional. O sea, Pablo es totalmente espiritual. Así que cuando dice acá que tiene un sentimiento de tristeza, lo está diciendo realmente porque tiene un sentimiento de tristeza, porque por la revelación del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, por lo que él es nueva criatura en Cristo, él sabe lo que está diciendo, él sabe lo que tiene en Dios, él sabe lo que ha ganado, pero también sabe lo que está perdiendo su pueblo y lo que no está pudiendo obtener o permanecer en él por causa de su orgullo, por causa de su vanidad, por no entender, escúcheme, por la revelación del Espíritu Santo, lo que desde el principio fue dicho. Porque algo que hemos hablado es que antes de Moisés estuvo Abraham, y que Abraham estuvo con esa parte de la fe que era antes de la ley. Así que esto es lo importante, y eso es lo que quiero que nosotros podamos entrar a reconocer lo que Cristo quiere decirnos, de acuerdo a lo que Pablo quiere decirnos. Y esa misma tristeza que yo encuentro en Pablo, ya Jesús, es más, en el Antiguo Testamento hay un texto donde se expresa esa tristeza, pero en el ministerio de Jesús, en el ministerio público de Jesús, él también expresó esa misma tristeza por el pueblo de Israel. Y cuando usted va a Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, Jesús dijo las siguientes palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que aunque Israel en contextos generales sigue siendo el pueblo escogido de Dios, Israel fue el que dejó a Dios. No fue Dios el que dejó a Israel, fue Israel el que dejó a Dios.
Y tal vez a lo largo de la historia nosotros hemos visto las consecuencias de haberlo dejado. A mí cuando uno lee la palabra y escucha que el día que los fariseos fueron a entregar a Jesús, o el Sanedrín mejor, fue a entregar a Jesús a Poncio Pilatos, y Poncio les insistía que él lo veía como un hombre libre, como un hombre que no era culpable de lo que le estaban acusando, y que lo que hubiera hecho tan malo que ellos estuvieran viendo no era para un castigo tan grande como la muerte. Resulta que ellos mismos dicen: su sangre sea sobre nosotros. Ahora, obviamente, Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos expresado, ya lo hemos entendido. Pero acá lo que yo veo, lo que realmente me impresiona, es que lo que Pablo está diciendo, o lo que Pablo nos está enseñando, es cómo ellos salieron de ese lugar. Entonces, a lo largo de la historia, un pueblo que no tuvo nación o no tuvo una tierra durante mucho tiempo, un pueblo que fue casi aniquilado en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Un pueblo que permanentemente ha estado en contienda, en lucha, pero que a pesar de esa lucha, que a pesar de esa contienda, Dios sigue estando con él, porque creo que Israel es la nación más rica del mundo. Yo no sé si usted sepa, pero el país más endeudado del mundo no es Colombia. El país más endeudado del mundo se llama Estados Unidos, y a quien le tiene toda su deuda a Estados Unidos se llama Israel. Porque Israel es una nación que tiene prosperidad por todos lados. Israel es una nación que, siendo nación desde el 48 hasta la fecha, nosotros en toda nuestra historia tenemos 2 premios Nobel, uno de literatura y el otro de la paz, y muchos no están de acuerdo con algunos, bueno, lo que sea, pero Israel, en la corta historia que tiene, es uno de los países que más premios Nobel ha ganado, que se destaca en muchas actividades, que tiene prosperidad económica, que viviendo en una tierra desértica se inventó un montón de sistemas de riego que hacen que sea una nación de bendición. Alguna vez estuve en un evento con el embajador de Israel, y algo que él hizo que me pareció muy simbólico fue que le colocaron un vaso de agua, pues iba a ser el orador de la reunión en que estábamos, y recuerdo que él empezó tomándose un trago de agua. Después lo levantó, esto, y dijo: el elixir de la vida. Ustedes no saben lo que significa esto en Israel, y ustedes lo tienen y lo desperdician. Y entonces es una nación que ha tenido que, en medio de circunstancias adversas, levantarse. Y es importante que nosotros entendamos cómo es esa relación para que caminemos. Pero es una nación que también, desafortunadamente, ha sido orgullosa, y por ese orgullo a veces vive situaciones como las que está viviendo. Entonces, hoy yo quiero contestar o mirar qué respondieron ustedes a la primera pregunta, y es si han llorado y han perdido oportunidades por causa de su orgullo y cómo lo vieron. Entonces voy a mirar quiénes han respondido acá, quiénes están conectados. Ya saludé a Yanecita, Arelis, buenas noches, Dios te bendiga. Y dice don Álvaro Marín: sí, claro, pastor, sí había una persona orgullosa, era este servidor. Perdí trabajos y hasta una relación sentimental, pero gloria a Dios, ha cambiado bastante. Ok, gracias a Dios. Martica Soler, buenas noches, Dios te bendiga, Martica. Nancy también nos está viendo. Gloria Cuervo nos dice: buenas noches, pastores, bendiciones. Y bueno, no contestó señor don Álvaro. Gracias, don Alvarito, por la respuesta, y espero que en las siguientes preguntas puedan contestar las personas que están conectadas. Así que sí, hemos perdido oportunidades. Yo también he perdido oportunidades, y tal vez en mi caso personal, el tiempo que duré apartado de Cristo fue el tiempo donde más soberbio fui, donde más orgulloso fui. Y son años que hoy me duelen. Ya sé que en Cristo son nuevas todas las cosas, que tengo una eternidad con Él, y gloria a Dios por eso. Pero sí, en términos naturales, yo digo: wow, si yo no hubiera desperdiciado ese tiempo. Ahora, Romanos 8:28 lo prediqué el domingo. Tal vez Dios a veces permite eso porque es necesario zarandearnos para entender qué es Él. Así que Dios tiene un propósito con cada cosa, pero es entender lo que Dios ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces voy con mi primer punto en esta noche. Mi primer punto es: Pablo modela el amor de Cristo. Pablo modela el amor de Cristo. Y aquí es donde yo quiero empezar a desarrollar este punto. Y antes de hablarles del punto del desarrollo de que Pablo modela el amor de Cristo, quiero dejarles mi segunda pregunta y esperar que ustedes respondan a esta segunda pregunta, y es: ¿alguna vez has sentido dolor por una persona que se pierda? ¿Alguna vez? O sea, tú sabes que hay alguien en tu casa, un amigo del colegio, de la universidad, del trabajo, un vecino, un familiar tuyo que amas, y de pronto muere y tú sabes que le pudiste compartir. Yo tuve una experiencia dolorosa hace muchos años.
porque yo conocía a un viejito y el viejito no conocía nada de Dios y él se enfermó. Y yo tenía que ir Dios colocó en mí el sentir de ir a orar por él al hospital. Pero resulta que no saqué el tiempo, siempre tenía algo que hacer, mañana voy, y así duré como 3 o 4 días. Al quinto día, cuando ya quería ir, me encontré con la hija y le dije, bueno, hoy voy a visitar a su papá. Y ella me contestó y me dijo, muy tarde, acaba de morir. Y cuando ella me dijo eso, créame que sentí como un vacío muy fuerte, porque yo sabía que tenía que ir. Yo sabía que tenía que ir a predicar y no lo hice, y me causó dolor, o sea, me causó tristeza a tal punto que tuve que ir a orar y pedirle perdón a Dios por no haber obedecido en el momento que tenía que obedecer. Ahora, en este caso fue porque no obedecí una palabra, pero obviamente también siento dolor cuando hay personas que amo que no conocen a Cristo, que hay personas que amo y que no caminan en Él, o hay personas que se apartan. Yo tengo dolor por las personas que se apartan y en un momento voy a hablar de eso, pero es duro, o sea, cuando alguien se va de la iglesia por rebeldía, por pecado, para mí no es motivo de alegría, para mí no es, ay, ojalá que se parta un pie por allá, no, para mí es motivo de dolor, porque en todo caso es poner en riesgo una salvación tan grande como la que Dios nos ha dado. Entonces, por eso le pregunto, ¿alguna vez has sentido dolor por una persona que se pierde? Y quiero que ustedes contesten esa pregunta y que puedan reflexionar sobre si realmente están sintiendo ese dolor, porque hace parte de lo que Pablo está a punto de decir. Porque en Romanos 9, el versículo 3, después de que dijo que su conciencia le llevaba a esto, dice lo siguiente: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Tremendo, o sea, yo sé que Pablo no dice ninguna palabra por ocioso. No dice, me acordé ahorita que estábamos hablando en la clase de matrimonios con Mateo y con Laura, y hablábamos de eso, del peso de las palabras. O sea que Pablo no es acá ahí perdóneme la expresión, por chicanarle a Dios, daría mi vida, no, él en realidad está sintiendo eso. Y él dice que querer ser anatema es casi como decir, quisiera ser maldición y perder la salvación. A ese punto está llegando Pablo. Está diciendo, yo soy capaz de ser maldecido y de perder mi salvación, si por eso el pueblo de Israel se salvará, si por eso ellos cambiaran la dureza de su corazón. Ahora, obviamente, literalmente lo está diciendo Pablo. Obviamente esto no va a suceder, porque quien es salvo es el que deposita su fe en Cristo, no el que no la deposita. O sea, yo no puedo colocar mi fe por otra persona. Yo soy salvo por mí, pero no soy salvo por Yanni, no soy salvo ni por mi papá o mi mamá o por un amigo. No, yo soy salvo por mí. Pablo creyó en Cristo, Pablo es salvo, pero él no podía. Pero acá tal vez está mostrando su frustración y su dolor al ver que su pueblo se está perdiendo, que dice, quisiera yo ser anatema por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Así que está hablando de su nación, está hablando de los judíos, está hablando de los israelitas, aquellos que fueron apartados por Dios desde Abraham, para que empezaran a caminar en la bendición de Dios, y que hoy, en ese momento y obviamente hoy, le estaban dando la espalda a Cristo por aferrarse a la ley, por aferrarse a las tradiciones y por aferrarse a todo lo que estaban viviendo antes. Ahora, escúcheme algo, porque el punto se llama Pablo modela el amor de Cristo, y yo quiero que usted entienda esto. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, está finalizando su tercer viaje misionero. O sea que ya hubo un primer viaje, un segundo viaje, un tercer viaje, y a Pablo no le dio muy bien en esos viajes. Lo han apedreado, lo han encarcelado, lo han encadenado, lo han acusado ante las autoridades, lo dejaron medio muerto en una ocasión. Así que no es que los judíos, sus coterráneos, lo han expulsado de las sinagogas, se han portado muy bien con él. Pero a pesar de eso, él dice, quisiera estar bajo maldición por amor a mis hermanos. Y él deseaba profundamente la conversión y sufría por la dureza de su corazón. Sufría por el dolor, y aún en ese mismo contexto yo veo que no es el único. Ahora veo por qué yo le coloco que el modelo de Cristo, porque Cristo estuvo dispuesto a perder su comunión con el Padre, a ir a la muerte, a tener fe de que Dios lo iba a resucitar solamente por amor a nosotros.
O sea, no, yo no puedo colocarme en el pensamiento de Dios porque no soy Dios. O sea, estoy hablando de Cristo, pero cuando Cristo fue a la cruz era tan humano como nosotros, y seguramente experimentó las sensaciones y las emociones de frustración y tal vez de miedo que nosotros podemos experimentar. Mas sin embargo fue más grande su amor, fue más grande su misericordia, que Él colocó en riesgo todo lo que tenía por amor a usted y por amor a mí. Y ahora yo veo a un Pablo que camina de la misma manera, veo a un Pablo que está caminando en la misma dimensión. Y esto yo ya lo había visto en el Antiguo Testamento en otro hombre que es un tipo de Cristo, se llama Moisés. Moisés le llaman el hombre de la cara entierrada, porque todo el tiempo se la pasaba de rodillas, rostro en tierra, pidiéndole a Dios por su pueblo, porque era rebelde, porque era dura de cerviz, porque eran orgullosos, porque eran personas que no se sujetaban. Estamos hablando del mismo pueblo de Israel. Y hay un texto donde ellos pecan y Moisés le dice con qué ternura. O sea, yo veo palabras de ternura. Recuerde que al igual que Saulo de Tarso cambió a ser Pablo, recuerde que Moisés, antes de encontrarse con la zarza ardiente, también era un hombre totalmente soberbio y llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y entonces le dice al pueblo cuando peca, le dice: ok, tranquilos, esperen, yo voy a orar con Dios. Y él empieza a orar, y en una de sus exclamaciones en Éxodo 32:32 él dice lo siguiente: que perdones ahora su pecado. Está hablando a favor de su pueblo Israel. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, le está diciendo: bórrame del libro de la vida, si no va a ser salvo Israel, si no va a tener esa bendición. O sea que veo un amor en común, un amor. El amor que tenía Pablo, el amor que tenía Moisés, es un amor que ejemplifica el amor de Cristo. Ahora, ¿por qué es esto? Y yo creo que esto debería ser para todos los siervos en la iglesia. Y si usted es hermano de la iglesia, yo creo que usted debería tener esto. Pero yo siento dolor a veces, y a veces no sé si siento más dolor por las personas que se van o por las personas que se alegran con el dolor de los que se van. Por las personas que dicen: pues bien hecho, ojalá que se vaya. Y yo siempre estoy diciendo: no, necesitamos que la gente vuelva, necesitamos que la gente sea restaurada en Dios. No se trata solamente de la hora, ay no, y entonces nos toca comentarlo. No, estamos hablando que si no se arrepienten están en condenación, van a una vida sin Cristo. Y son nuestros hermanos, son las personas que convivieron con nosotros, son las personas que amamos, y a veces somos tan duros de corazón. A veces somos más duros que el mismo Dios, y pensamos que tenemos la autoridad. Mírame, si Dios te perdonó a ti, si Dios te amó a ti, si Dios tuvo misericordia de ti, ¿quién eres tú para no tenerla? A Pablo los judíos le habían dado con todo. Se le han ido a humillarlo, a golpearlo, a dejarlo medio muerto, lo han expulsado de las sinagogas. Él, que era antes de ser cristiano, era el heraldo para ellos, era la persona de mostrar, era la persona insignia. Ahora se convierte para los judíos en su más tremenda abominación, en el que va en contra de ellos. Mas sin embargo, Pablo no está respirando amenazas. Pablo no está diciendo: ojalá les vaya mal, ojalá se partan un pie, ojalá se vayan para el infierno. No, Pablo no está diciendo eso. ¿Sabe por qué no lo dice? Porque él tiene el conocimiento de la gran bendición que es estar con Dios, pero también tiene el conocimiento de la gran derrota, de las grandes gracias y del gran dolor que es estar sin Dios. O sea, estamos hablando de cosas que son bien importantes, estamos hablando de cosas fuertes. Por eso Pablo es capaz de exclamar y decir: me quisiera yo ser anatema. Y vuelvo y le digo, Pablo no está hablando por hablar, hay palabras sueltas, sino que Pablo sabe lo que está diciendo, pero está amando a su pueblo. Y mi pregunta es: ¿has amado así? ¿Has amado a las personas? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que está perdido? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por esa persona de tu casa, o por esa persona de tu trabajo, o por ese amigo de la iglesia que tú dejaste de ver a ese amigo y dijiste: oiga, ¿y qué pasó con Pepito? Y le preguntas a alguien y le dice Pepito: no, pues se volvió, se fue para el mundo otra vez. Y usted: yo sí sabía, así he escuchado, yo sí sabía. Yo sabía que eran puras emociones. No, queridos hermanos, esa no es la expresión, esa no es la actitud. Nosotros debemos sentir dolor por los que se han apartado. Debemos ir a ganarlos, a rescatarlos, a traerlos, porque Cristo nos amó, porque Cristo nos rescató y nos trajo a nosotros también, ¿de acuerdo? Así que no sé si respondieron, pero ¿cuál es la actitud que usted tiene por alguien que se está perdiendo? Y aquí dice Susanita Guerrero, dice: buenas noches, personas que se hayan muerto, no, pero las que aún viven
y no entienden quién es Dios, esos me duelen. Ok, Susanita. Bueno, pues obviamente yo dije a esa persona que murió, pero pues porque también, pero obviamente estoy hablando de que si estamos sintiendo dolor y que tenemos que ir a predicar la palabra. Don Álvaro Marín dice, sí lo he sentido, no al punto de las personas hayan muerto, pero sí por las personas que se apartan, que sabiendo que están mal siguen en su terquedad. Eso a mí me da duro, pero es su relación con Dios. Sí, pero debemos orar. O sea, sé que es la relación de cada cual, pero es nuestra oración. Dice mi esposa, sí, claro, por mi familia, porque están encerrados en sus negocios y no les interesa comprometerse con las cosas de Dios. Ok, oración. Janet Pineda dice, sí, me duele precisamente, tenemos una persona muy allegada que está muy enferma y hemos estado evangelizando porque no queremos que se pierda, queremos que su alma sea para Dios. Ok, Albita nos está viendo. Y Carelis dice, hace poco un familiar tomó la decisión de quitarse la vida. Me dolió mucho porque tuve la oportunidad de hablarle de Dios y no lo hice. En sus últimos momentos pude enviarle audios diciendo que aceptara a Jesús como Salvador. Creo que la misericordia de Dios que lo perdonó. Sin embargo, pienso que en su vida hubiese sido diferente si le hubiera compartido del Señor. Ok, gracias. Y a eso es a lo que me refiero. Que nunca, no solamente de compartir, que es importante lo que están diciendo, sino que nunca podemos alegrarnos porque le vaya mal a una persona que no está en Cristo. O nunca podemos decir, no sé por qué tenemos esa tendencia. O sea, amamos cuando están en la iglesia y cuando no están en la iglesia ya no amamos. O sea, ¿usted se imagina si Cristo fuera como nosotros? ¿Usted se imagina si Cristo dijera, ay, tan lindo mi Giovancito, ay, cómo se la pasa todas las noches haciendo elicas en casa y entonces predica los domingos y todo, y un día se me salta la cadena y me voy y entonces, no, ya no lo quiero, eso le pasa, yo sí sabía. No, creo que Dios no actúa así conmigo. Y si Dios no actúa así conmigo, yo no soy quien para actuar así con las personas. Y siempre yo me lo digo a mí mismo como pastor, pero se lo digo a usted como hermano en la iglesia. Siempre es más importante que la gente diezme o que la gente desarrolle un ministerio en la iglesia o que la gente haga algo en la iglesia. Lo más importante es la gente. Porque Cristo murió no por un ministerio, Cristo murió no por un diezmo, Cristo murió no por una actividad, Cristo murió por las personas. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, y ese precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario es muy alto para que nosotros no seamos reales y conscientes de lo que puede llegar a suceder, ¿de acuerdo? Así que quiero que usted reflexione sobre esto y que esto nos lleve a entenderlo. Ahora, mi segundo punto es, Israel era un pueblo privilegiado. Wow, es que realmente hay que entender esto, que Israel era sigue siendo, o sea, hasta el día de hoy le alcanzan las bendiciones. Pero ¿qué pasaría si Israel siguiera caminando en el camino de Dios? Porque Israel fue un pueblo privilegiado por Dios. Cuando Israel sale de la tierra de Egipto, lleva 400 años de esclavitud. Ahora yo quiero preguntarle, cuando usted tiene 400 años de esclavitud, ¿qué tiene? No tiene nada. No tiene un sistema de gobierno, no tiene una riqueza, no tiene un ejército, no tiene una propiedad, no tiene nada. Y ellos salieron de 400 años de esclavitud y pasaron 40 años dando vueltas en un desierto. Por su misma dureza, por su misma rebeldía, por todo esto. Pero Dios los llevó a ser una nación. Cuando David es rey y después Salomón, en Saúl más o menos, pero David y Saúl son reyes, resulta que Israel se convirtió en ese momento de la historia en la potencia mundial. Era lo máximo, era el lugar de preeminencia. De lugares lejanos iban a mirar qué pasaba en Israel, qué sucedía con ese pueblo, qué tenía ese pueblo. Así que Israel era un pueblo privilegiado, pero no lo ha sabido conservar. Y entonces esto me da a mí una pregunta para ti, para que la pienses. Y la pregunta es, ¿entiendes la posición como hijo de Dios que ahora tienes? ¿Qué significa para ti? ¿Entiendes la posición como hijo de Dios que ahora tienes? ¿Qué significa para ti? Porque resulta que ya tú no eres cualquier persona, o sea, ya no eres como el señor, la señora, o el chino, la china. No. Somos hijos de Dios.
Así como Israel tuvo un lugar de preeminencia, nosotros en Cristo, y es lo que hemos venido hablando estas semanas en la justificación, en la santificación, hemos tenido o tenemos esa posición de preeminencia. Yo ya no soy cualquier persona. Por eso me veo como santo, por eso pienso como santo, por eso quiero actuar como santo. Y entonces Pablo dice en el versículo 4 de Romanos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vea todo lo que está diciendo Pablo, que todo lo que tienen ellos. Y entonces en primer lugar son descendientes directos de Abraham por medio de Jacob, porque en Jacob recuerda que en la lucha en Peniel y le cambia el nombre de Jacob a Israel, y en Israel viene la expansión de ese pueblo. Pero resulta que ellos en Abraham empiezan a ser como nación, empiezan a ser una nación apartada, son adoptados, no la adopción que tenemos nosotros, no la adopción que hablé la semana pasada de que ahora somos hijos de Dios y tenemos una nueva vida en Cristo. No está hablando de esa adopción, está hablando de lo que hizo con ellos como nación. Los apartó, separó al pueblo de Israel de todas las naciones del mundo para que ellos fueran una nación, su especial tesoro, dice en Deuteronomio, para que mostraran la gloria de Dios en su vida. Y hablando de la gloria, es que no había ningún otro pueblo en el mundo que tuviera lo que tenía el pueblo de Israel. Lo tuvo en el desierto con Moisés y después lo tuvo en el reinado de Salomón cuando construyó el templo. Y resulta que lo que tenía era que cuando Dios le mandó a Moisés en el desierto a preparar un tabernáculo, él preparó el tabernáculo, preparó una tienda. Dentro de la tienda había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, pero en ese lugar santísimo había la Shekinah de Dios, la gloria de Dios permanentemente caminando en el arca del pacto. En ese cajoncito estaba la presencia de Dios y era como Dios estando en medio de ellos todo el tiempo, era como Dios estando con ellos. Y entonces cada que Moisés entraba a ese lugar, dice que la nube descendía y la gloria de Dios venía, y todos en sus tiendas, todos en el pueblo adoraban, bendecían. Si usted ha leído Josué en algún tiempo en la palabra, en la iglesia predicamos sobre Josué, ha visto cómo pelearon guerras, cómo pelearon batallas, cómo Dios estuvo con ellos, cómo ellos solamente tenían que quedarse quietos y confiar en lo que Dios hacía. Cuando Salomón es rey y pide sabiduría a Dios, Dios le permite al construir el templo, y dice la palabra que cuando el templo de Salomón fue terminado, también la gloria de Dios llenó ese lugar. Y esto era lo que tenían ellos. Ahora, recuerde que ahora esa gloria está en su corazón. Por eso volvemos a lo pasado y es la santidad. Pero digamos que ellos tenían esa gloria y la recibieron a diferencia de cualquier otro pueblo, y era para su bendición. Recibieron el pacto, y el pacto que Dios hace con el hombre, porque acá hay algo importante, y es que no somos nosotros los que hacemos pactos con Dios. No soy yo que le digo, Dios, aquí saco mi billetera y a ver cómo es que vamos a pactar. No, señores, eso es una teología que no tiene nada que ver con la palabra. Cuando estamos hablando de pactos, estamos hablando de lo que Dios nos dio a nosotros, de cómo Él hizo pacto con nosotros, porque Él es Dios inmutable, que no cambia. Nosotros por eso no hacemos pactos con Dios, porque yo hoy pienso de una forma y mañana pienso de otra, porque yo puedo cambiar. Pero cuando es en el pacto de Dios, ese pacto se conserva, y ese pacto era de carácter obligatorio y se mantenía unilateralmente. O sea, era Dios quien lo sostenía por una razón, porque se sostenía en el carácter santo de Dios y no en el carácter santo del hombre. Así que ese pacto sigue vigente, y resulta que durante la historia de Israel hay 6 pactos. El primer pacto es el pacto que hace con Noé. ¿Recuerdan el arco iris que aparece en el cielo? Y en donde Dios le dice, ok, voy a hacer pacto con ustedes y jamás nunca volveré a destruir la tierra con un diluvio. Ese es el primer pacto. Viene un segundo pacto, y es el que hace con Abraham. Y Abraham le dice, abandona tu tierra, tu parentela, el lugar de tu casa, y ve al lugar que te indicaré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces está hablando del pacto que hace con Abraham, y obviamente inicia primeramente con Israel, y a lo largo de estas semanas vamos a hablar de eso. Hay un tercer pacto, que es el pacto mosaico, que es el pacto de la ley, que es el pacto donde Dios les entrega mandamientos y les entrega estatutos y les entrega leyes para que ellos sepan cómo comportarse como ese especial tesoro que iban a hacer durante su estadía. Viene un cuarto pacto, que es el pacto sacerdotal, que es el que hace con la tribu de Leví para que ellos sean quienes ministren. Tiene que ver directamente con lo que hablamos la semana pasada
acerca de toda la parte ritual, de que ellos tuvieran esa parte ritual, de que ellos celebraran esa parte en ese lugar, ¿de acuerdo? Hay un pacto que es el del reino eterno, que se lo hace a David, le dice: de tu simiente saldrá un hijo, y este hijo tendrá un reino para siempre, que no será movido. Y ese hijo no era nada más y nada menos que Jesucristo, y está hablando del reino eterno. Y al último es el nuevo pacto, que se da en Jesucristo, el unigénito del Padre, y que abole el otro pacto. Usted dijo, pastor, que no se abolía ninguno. Bueno, resulta que el de la ley sí, pero no por causa de Dios, sino por causa del hombre mismo. Jeremías 31, versículo 31 al 32 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, a los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, sacándolos de la tierra de Egipto, porque ellos, está hablando de Israel, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que está diciendo que ese antiguo pacto, que era el pacto de la ley, que el pueblo de Israel lo violó, porque ya vimos que ninguno de nosotros es justo por su propia capacidad, se cambió por ese nuevo pacto. Y entonces en la última cena Jesús dice: es el nuevo pacto de la alianza en mi sangre, pacto de la alianza nueva y eterna, que por vosotros es derramada. Y está hablando que lo que fue imposible para nosotros fue posible para Cristo. Habla del culto que les dejó, y ese culto era como la parte ceremonial, como todo lo que tenía que ver con la ceremonia, pero habla también de las promesas, y esas promesas que puede hablar hacen referencia al Mesías prometido, a una vida eterna y a un reino eterno. Creo que mañana voy a hablar un poquito más de esto, pero hace poquito el Papa Francisco. Juan Pablo ya estaba por allá, no sé dónde. Francisco estuvo en donde los musulmanes, creo que fue. Y resulta que dijo: no, pero acá todos nos amamos, porque todos somos de un padre Abraham, así que somos lo mismo. No, don Francisco creo que se escachó ahí un poquitico, porque resulta que los hijos de Abraham no son todos los que hacen el pueblo de Israel, sino son los de la promesa. Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que a partir de Isaac, que es el hijo de la promesa, eso lo voy a explicar mañana bien, es donde viene la promesa que Dios trae para su pueblo, es donde viene la bendición, y acá es donde tenemos que entrar a entenderla, ¿de acuerdo? Entonces quiero preguntarle si usted valora lo que es ser hijo de Dios, y creo que no. ¿Qué significa? Álvaro Marín, que es el que está pendiente, y dice: sé que soy de Dios, como dice el pastor, debo llevar mi santidad a donde vaya, pero cuando le fallo, la verdad me he sentido mal conmigo mismo, porque le he fallado a quien lo dio todo por mí. Ok, pero eso que tú dices, Alvarito, de sentirse mal, es lo que hace parte del Espíritu Santo, de lo que Él nos redarguye y nos permite a nosotros entender que debemos caminar de una manera diferente. Así que gracias. Y vamos entonces a nuestro tercer y último punto, y es: tristemente, de su simiente viene la salvación que no aceptan. Y estoy hablando de Israel. Tristemente, de Israel viene el Salvador del mundo, y ellos no lo aceptan, no lo entienden. Y acá la última pregunta: ¿a qué crees que se deba la dureza del corazón de los pecadores? ¿Por qué los pecadores son duros de corazón? ¿Por qué no pueden caminar en Dios? ¿Qué es lo que hace que nosotros no tengamos esa comunión con Dios? ¿Qué es lo que hace que nosotros realmente, bueno, no nosotros, porque usted y yo ya creo que conocemos a Cristo y no tenemos esa dureza, pero qué hace que cuando usted no conocía a Cristo tuviera esa dureza? ¿Y qué hace que hoy las personas continúen con esa dureza, sigan con esa dureza? Esa es la pregunta. Porque el versículo 5, que es al que quiero llegar hoy solamente para terminar esta parte, dice: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Recuerda que está hablando de Israel, y está hablando que a ellos les dio la promesa, el pacto, los mandamientos, todo esto, y después dice que de ellos también vienen los patriarcas, y a ellos viene la promesa. Así que los primeros que tenían que entender la promesa, los primeros que tenían que entender la revelación, eran los judíos. Ellos tenían como referente, hay dos referentes en el pueblo de Israel: Abraham y David. Cuando usted mira el Evangelio de Mateo,
donde en el Evangelio de Mateo hay una genealogía de Cristo. Esa genealogía no llega hasta Adán, sino llega hasta Abraham, porque ellos dan por hecho de que somos creación de Dios, y ellos empiezan a contarse desde Abraham. Y para ellos es tan importante, hacen referencia a Abraham y hacen referencia a David, porque son sus columnas. Pero siendo sus columnas, resulta que tanto Abraham como David fueron hombres de fe, hombres que creyeron en Cristo, hombres que miraron de lejos, mas sin embargo los judíos como tal no lo entendieron. Y esa de pronto es la mayor torpeza que han cometido, y ese es su orgullo, el no querer doblegar su cerviz delante de Dios y entender que a ellos fue dada la promesa, pero que esa promesa no era la ley, sino que esa promesa era Cristo, y fue hecha desde antes de la ley en Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es que cuando hablamos de los hijos de Abraham en la fe, estamos hablando de los que vienen de la promesa. Nosotros venimos siendo hijos de la promesa. No somos de la esclava. Esto es una alegoría y esta la explica bien en Gálatas, pero dice que los que vienen de la esclava, que son los de Ismael, son de esclavitud. Y eso hace una referencia a nosotros en una vida carnal, en una vida apartada de Dios. ¿Cómo terminó Ismael de Abraham? Apartado, no podía tener comunión con él. Pero ¿cómo estuvo Isaac? Isaac fue el hijo de la promesa, a él fue la herencia, sobre él fue la bendición. De Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus del pueblo de Israel, y a través de la tribu de Judá viene el Cristo, que es el Señor, el cual nos ha redimido a nosotros. Así que es entenderlo en ese sentido. Entonces las promesas de un Mesías fueron dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a través de ellos a todos los que siguieron, profetas y todas las personas que estuvieron en ese tiempo. Pablo está aquí hablando no de una bendición, aunque la bendición lo es. O sea, obviamente hablar de Cristo y hablar de que Él fue escogido para que tuviera a Cristo como su referente es importante y es una gran bendición. Pero Pablo no está hablando acá de esto como una bendición, sino lo está hablando como una afirmación. Él está diciendo, del pueblo de Israel viene el Cristo. Del pueblo de Israel viene la redención. Por eso para mí es como tan doloroso el entender que ellos que lo podían tener, que ellos que podían disfrutarlo, que ellos podían vivirlo, que ellos que podían aferrarse a ese Dios, no lo quisieron valorar, ni lo quisieron tomar como su Dios, sino que por otro lado lo desecharon y no quisieron caminar en la promesa de lo que Él tenía. Así que definitivamente la dureza de nuestro corazón no viene de otra cosa sino de nuestro orgullo. Cuando nos cuesta doblegarnos delante de Dios, no estamos hablando de otra cosa sino de la dureza de nuestra vida, de nuestra altivez, de nuestra soberbia, de nuestro querer justificarnos por nosotros mismos en nuestra propia capacidad, en nuestro propio pensamiento, y no permitir que sea Dios el que nos cambie, el que nos dé una vida nueva. Y yo quiero intentar por mi propia humanidad hacer lo que es imposible. Y lo que ha sucedido con esto es que cada día somos una sociedad más decadente, que cada día somos una sociedad más apartada de Dios. Pero gloria a Dios por aquellos que somos humildes y que hemos doblegado nuestra cerviz delante de Dios, y que hemos reconocido en Dios a ese Salvador, a ese Dios de gloria, a ese Dios de poder, a ese Dios que nos bendice, que nos levanta y que nos sustenta. Y ese es el propósito de esta charla, que nosotros podamos entender que Israel perdió un privilegio muy grande por su orgullo, que nosotros no perdamos lo que Dios nos ha dado por ser soberbios, por pensar un día que merecemos algo. Porque yo quiero decirle que ni usted ni yo merecíamos nada, y que por más que usted ahora sea cristiano y haga cantidad de cosas que lo hagan sobresalir entre sus hermanos porque predica o porque sirve o porque haga lo que haga, no somos merecedores de nada. Solamente hay uno que merece gloria, y solamente hay uno que ya hizo todo por nosotros. Todo lo que debía hacer ya lo hizo, todo lo que debía entregar ya lo entregó, y ese se llama Jesucristo. A Él damos gloria, a Él damos honra, a Él damos alabanza y a Él damos exaltación. Así que espero que haya recibido. Y las respuestas acá dice sí. Él es mi hacedor, yo su hechura, mi papá no me deja, va conmigo, me sostiene, me ayuda, estoy segura de él. Esta es Susanita respondiendo a la pregunta anterior. Gracias, mi Susanita, y me está respondiendo la de este momento es porque no han tenido una relación, sus corazones aún son de piedra y no de carne. Ok, gracias. Álvaro Marín dice, creo que
creo que es primero miedo al señalamiento, segundo pues ser el orgullo a reconocer que nos hemos equivocado. Ok, nuestro orgullo a reconocer que nos equivocamos. Así que esta es la conjetura de por qué Janet Pineda dice: porque se inclinan más a las cosas del mundo. Ok, gracias Janecita, y gracias a todos los que han contestado. Y yo termino hoy con buen tiempo porque yo quiero tomar un momento para orar. Y quisiera pedirle que allí donde usted esté conmigo, y vamos a orar por esta palabra, y que Dios nos ayude primero a tener un corazón como el de Cristo, y en segundo lugar a valorar lo que Él nos da. Así que por favor incline su rostro. Padre, en esta noche yo quiero darte gracias porque tu palabra es buena, porque tu palabra es santa, porque ella, Señor, nos confronta, nos alienta, nos bendice y nos ayuda cada día a caminar de una manera diferente, Señor. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor. Reconocemos que fue tu amor, tu gracia y tu misericordia. Y hoy, Padre, te pedimos que, así como Pablo amaba a sus hermanos, Señor, al punto que le dolía el hecho de que ellos estuvieran perdiendo por la dureza de su corazón, nosotros podamos llegar a amar de esa misma manera, Señor. Que dejemos nuestros egoísmos, que dejemos nuestras críticas, que dejemos, Señor, esas actitudes de pecado que a veces tenemos, Señor, y podamos realmente entrar, Señor, en adoración, en alabanza por las personas, Señor, que se pierden, Señor, por aquellos, Dios, que día a día mueren, Señor, sin conocerte, sin haber aceptado, Señor, tu palabra. Padre, Señor, cada uno tiene la oportunidad, Señor, pero permite, Dios, que si tenemos la oportunidad podamos predicar, Señor, porque sería diferente si nosotros hemos hablado, Dios. Ya es una decisión personal de cada individuo, Dios, pero permítenos, Señor, entender que nosotros somos los portadores de las buenas noticias, Dios, y que nos debe doler primeramente nuestra familia, Señor. ¿Quién de nuestra familia se está perdiendo? ¿Quién de nuestra casa, Señor, no está caminando contigo? ¿Quién, Señor, de las personas que amamos, Padre? Guarda nuestro corazón de guardar resentimientos, amargura, Señor, de llenarnos, Señor, de motivos, Padre, olvidando, Señor, que tú estuviste dispuesto, Señor, a humillarte en la cruz del Calvario por nosotros. Permítenos, Señor, amar de la manera como tú nos has amado. Permítenos, Señor, querer a las personas, orar por ellas, interceder, aún, Señor, si es posible, Señor, forzarlas a entrar, Dios. Sé que suena ilógico esto porque es una decisión personal, pero Padre, que nuestro testimonio, que nuestro amor hable, Señor, que no haya excusa para que nadie pueda decir que nadie le dijo, que nadie le habló, Señor, de esta gran verdad, que nadie le habló, Señor, de este evangelio, de estas buenas nuevas de salvación que tienen para cada persona la oportunidad de darle una vida nueva, una vida llena, Señor, de gracia y de bendición en Cristo Jesús, Padre. No queremos, Señor, tener una actitud como la que tuvo Israel, Señor, que endureció su corazón, que tal vez, Padre, desechó, Señor, tu palabra, te desechó a ti, Jesús, porque pensó, Señor, que su capacidad, que su potencial lo podía salvar, Señor. Es más, hoy aprovechamos este momento para orar por Israel, porque tu palabra nos dice que debemos orar por Israel, debemos orar por su lugar, por su nación, Señor, y debemos pedir que seas tú mismo levantando y fortaleciendo. Hoy a ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra, y te pedimos, Dios del cielo, que seas tú bendiciendo, Señor, a esta nación de Israel, y que ellos, Padre, en tu perfecta voluntad, Señor, puedan entender y comprender un día, Señor, la gracia de tu amor y de tu bendición, Padre. Hoy te clamamos para que tú obres en ellos, Señor. Y no permita, Señor, que nosotros, conociendo tu gracia, volvamos atrás. No permita, Señor, que nosotros, conociendo tu amor y tu misericordia, regresemos otra vez, Señor, a nuestra antigua senda, a nuestro antiguo caminar. Permítenos caminar cada día, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu bendición, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, Señor, y para darte a ti todo el reconocimiento y toda la gloria. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y a ti te damos todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar acá una vez más. Gracias por todos los que están en este momento conectados y por los que posteriormente se van a conectar. Gracias por las personas que respondieron. Y bueno, solamente me resta decirles: mañana no olviden nuestro tiempo de oración, 6 de la mañana, 5 minuticos, 10 minuticos antes están recibiendo el link para que se conecten a nuestro tiempo de oración y que podamos tener un tiempo muy especial. En la noche nuestro servicio va a ser algo bien lindo. Y recuerde que el jueves no hay ICAS en casa.
porque estamos de evento de mujeres, así que desde ya ahorita al final cuando yo me despida vamos a colocar ese video y ya están abiertas las inscripciones, mujeres. Ya el cupo se está cerrando. Hay como 46 mujeres estaban inscritas antes de que yo mirara empezara esta transmisión, y recuerda que solamente tenemos cupo para 60 mujeres, así que por favor es el tiempo, es el momento de inscribirse, es el momento. Y si usted se inscribió mujer, por favor vaya. O sea, no se inscriba y después no vaya, porque entonces le está quitando el cupo a alguien que sí va a ir, a alguien que sí desea ir. Entonces tenemos el cupo para las 60 mujeres y el resto queremos que virtualmente estén muy pendientes. Va a ser algo muy especial. Las mujeres están muy preparadas, tanto en la palabra como en la parte logística, para que puedan recibir ese tiempo. ¿Listo? Y los hombres, no olviden, jueves 5 de la mañana tenemos nuestra cita, un tiempo especial de comunión y de bendición para poder crecer en lo que Dios quiere. Así que de mi parte, gracias por estar con nosotros esta noche. Los bendecimos y los dejo con el video promocional de las chicas para que las mujeres se animen. Y por favor, ya mismo, no deje pasar el tiempo. Termina el servicio, termina el video e inscríbase para poder estar en el cupo de las personas que van a ir el jueves al templo. El templo se abre, creo que las puertas se abrirán 6:30 a 6:40 de la tarde para que usted pueda empezar a ingresar. Dios los bendiga a todos y que tengan una feliz noche en bendición.